Buenas noches, buenas noches. Assalamu alaikum, rahmatullah wa barakatuh. Buenas noches. Que la paz de Allah sea con todos ustedes en todo el mundo, sean musulmanes o no sean musulmanes. Estamos en este video, como ya hemos hecho en otros, promoviendo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se realizarán en la ciudad de París este año 2024. Estamos a 2 días, 17 horas, 16 minutos de los Juegos Olímpicos. Y estamos a 35 días, 17 horas, 46 minutos de los Juegos Paralímpicos. En competición en que los mejores atletas del mundo van a competir en París, en esta maravillosa fiesta deportiva universal que se da cada 4 años. Y de ella vamos a conversar hoy en temas de carácter histórico recogidos en documentos o en libros que hablan sobre los Juegos Olímpicos de nuestra propia biblioteca personal, que queremos que ustedes conozcan y divulguen el olimpismo, para lo cual pedimos que ustedes compartan lo que en este canal se publica, nos envíen sus comentarios, nos envíen sus me gusta, nos ayuden en la promoción del canal, que no tiene otra intencionalidad que el hacer cultura, como les habrá constado y les consta a todos quienes se suscriben en el mismo. El canal es un canal de cultura y es un canal que tiene el matiz en cuanto a lo devocional de ser un canal islámico, porque quien les habla a través de este canal promueve la religión del Islam, es musulmán, y promovemos a través de este canal la paz, la fraternidad, y los Juegos Olímpicos también son eso, paz y fraternidad, bajo la misma filosofía que este canal ha acogido para fraternizar con todas las personas que nos miran en el mundo entero. De manera que paso a leer un documento que es la carta que Jacques Roger, expresidente del Comité Olímpico Internacional, escribiera con ocasión de los Juegos Olímpicos en los que él fue presidente. Y quiero que por favor escuchen el contenido, porque es muy importante el mismo y les va a llenar de conocimientos en pocas líneas. El olimpismo es valorado hoy día como la fuerza sociológica la más importante del siglo XXI, y efectivamente no hay dentro del marco de las relaciones humanas ninguna otra actividad cultural, científica, política, filosófica o artística que aglutine a un tan numeroso grupo de adeptos como el olimpismo congrega, ni posea la fuerza penetrante y sutil de convocatoria como éste tiene para reunir de forma puntual y periódica a tan variado mosaico de razas, lenguas, religiones, sistemas políticos, culturales o económicos, como el olimpismo congrega cada 4 años en un lugar concreto del planeta con la esplendorosa celebración de sus juegos. El olimpismo es una filosofía de talante cultural, democrático y humanitario, que utiliza el deporte como correa transmisora de sus ideales, persiguiendo como postulados básicos de acción la mejora psicofísica del ser humano por la práctica deportiva, el perfeccionamiento de las relaciones internacionales, procurando un mundo mejor y más pacífico, convocado para ello de forma puntual y cuadrienal a la gran fiesta de la juventud del mundo, que son los Juegos Olímpicos. Y ya se vienen los de París, estamos a pocas horas. Los Juegos nacen en Olimpia, Grecia, pequeño santuario ubicado en la zona noroccidental del Peloponeso,
Su primera edición histórica se realiza en el año 776 a.C. y de forma ininterrumpida se sucedieron a través de 1168 años hasta que fueron suprimidos como consecuencia del edicto del emperador hispano-romano Teodosio del año 392. Los Juegos de Olimpia tuvieron, en sus mejores épocas, una esencia eminentemente religiosa y litúrgica, tratando con ellos de honrar al gran dios nacional Zeus, padre de dioses y hombres y patrón del santuario. Dentro del rico bagaje cultural de Grecia, que Grecia legó a Occidente, se incluye el deporte, que ellos concibieron como una confrontación incruenta y enriquecedora por la que se glorifica al vencedor y a la vez se consideraba y respetaba al vencido, sobre todo cuando ha luchado noblemente. Gran número de las especialidades deportivas de hoy conocidas, carreras, saltos, lanzamientos, lucha, boxeo, equitación, etcétera, etcétera, se incluyeron en un calendario de los Juegos Olímpicos antiguos, en los que se premiaba al campeón con una simbólica corona de olivo y donde la presencia de las mujeres estaba totalmente excluida bajo drástica pena de muerte. Pierre de Coubertin, el clarividente humanista francés, propone el restablecimiento de los Juegos Olímpicos, lo que consigue el 23 de junio de 1894, dentro del histórico Congreso sobre Deportes relacionado en la parisina Universidad de la Sorbona. Se constituye el Comité Olímpico Internacional y los primeros Juegos Olímpicos de la época moderna tienen lugar en Atenas en la primavera de 1896. Desde entonces a los Juegos que debían de tener lugar en Atenas en el 2004, era cuando se estaba de la época en la que procede este documento, habrá transcurrido sobradamente un siglo, durante el cual el olimpismo ha sufrido y superado presiones políticas y terrorismo, boicots y guerras mundiales, y en los albores del siglo XXI sigue ofreciendo a la humanidad la permanente frescura de sus postulados culturales y humanitarios y las bases permanentes de una paz estable. A la resumida epopeya de la evolución olímpica a través de esta historia se refiere la obra de Conrado Durantes, pensada y programada sobre todo para la enseñanza del olimpismo a nivel escolar, que es el texto que acabo de leer de esta obra que ya antes os he mostrado, la obra del maestro Conrado Durantes, en la que escribe el prólogo de la obra el presidente en ese entonces del Comité Olímpico Internacional, Jacques Roger. De la misma obra vamos a continuar la lectura de un capítulo que no deja de ser igualmente muy interesante. Habiendo hablado ya del padre de los Juegos Olímpicos modernos, Pierre de Coubertin, vamos a leer lo siguiente: el restablecimiento de los Juegos Olímpicos. El restablecimiento de los Juegos Olímpicos. Entonces, vamos a leer estos textos que no están al alcance de la mano de todos los ciudadanos, no están en las librerías, están en las academias olímpicas de cada país, en las academias olímpicas de cada país y en la Academia Olímpica Internacional y en las entidades deportivas en las que el olimpismo tenga promoción y haya sido adoptada su filosofía, haya sido recogida su filosofía como parte de la educación formal inclusive, que sucede en varios países en los que se enseña olimpismo como materia, o en la educación superior de cuarto nivel en las que se enseña olimpismo como materia de cuarto nivel para obtener doctorados. El restablecimiento de los Juegos Olímpicos. Con la desaparición de Olimpia, un denso silencio cayó sobre el ideal de competición donde el atleta, aunando su doble condición física y espiritual, luchaba para conseguir la victoria como un bien ideal superior. El agonismo
concepto de competición deportiva en que la lucha contra un adversario supone la gloria del vencedor, pero a la vez la consideración y el respeto para el vencido fue una parte del bagaje histórico de Grecia que Grecia legó a nuestra cultura occidental. El olvido de Olimpia llevó aparejado al de la técnica y las modalidades deportivas que configuraban el calendario de sus juegos. Los torneos medievales, donde el arte de la competición radica primordialmente en el hábil manejo de la lanza, la maza y la espada, compaginados todos con la habilidad de la equitación, son ahora los únicos pasatiempos competitivos de los que gusta la nueva sociedad. Hasta la implantación de la Ilustración en Europa, no habrá posibilidad de que la sociedad acoja nuevamente el ideario olímpico. A finales del siglo XVIII, un conjunto de pedagogos y educadores preparan con la divulgación de sus enseñanzas basadas en la educación físico-deportiva del individuo, la restauración de los Juegos Olímpicos. En España es Francisco Morós y Ondeano, marqués de Sotelo, 1767-1847, quien propugna la necesidad de incluir los ejercicios físicos en los nuevos esquemas pedagógicos. En Alemania, Luis Hahn, 1778-1852, recomiendan los ejercicios con aparatos, vida sana al aire libre y gimnasia de tensión y fuerza. En Suecia, Per Henrik Lenk, 1776-1839, basa su metodología en ejercicios gimnásticos rítmicos, lentos, naturales y cómodos. Pero quien más había de influir en la restauración de los Juegos Olímpicos sería el pastor anglicano Thomas Arnold, al concebir el deporte de la competición como elemento básico de su sistema educativo. En este favorable ambiente internacional surge la figura decisiva del francés Pierre de Freddy, barón de Coubertin, 1863-1937, quien fuertemente influenciado por la dimensión espiritual de los juegos de la antigua Olimpia, la caballerosidad de las justas medievales, el sistema pedagógico inglés y el método educativo implantado por Arnold, propone el 25 de noviembre de 1892, en una reunión desarrollada en la Universidad de la Sorbona, la de París, la restauración de los Juegos Olímpicos. Nadie le comprendió, aunque todos aplaudieron su idea. En una nueva reunión en el mismo lugar, el 23 de julio de 1894, se votó por unanimidad la restauración de los Juegos Olímpicos, se constituyó el Comité Olímpico Internacional y se decidió ciudad y fecha en la que había de tener lugar la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos. Entonces, fíjense ustedes que en pocas líneas, cuánto saber. Los Juegos Olímpicos modernos se dieron en primer lugar en Atenas en el año de 1896. Los segundos serían en París en 1900. Los terceros serían en San Luis en 1904. Los cuartos serían en Londres en 1908. Los quintos serían en Estocolmo en 1912. Los quintos juegos serían en Estocolmo en 1912. En Amberes se realizarían los séptimos juegos en 1920. Estocolmo sería la última edición olímpica previa al cataclismo de la Primera Guerra Mundial. La implantación del cronómetro y el photofinish para mejorar la medición de puestos y marcas será un importante adelanto técnico de los Juegos. En París repiten por octava vez en 1924. Por octava vez, quise decir, por octava vez se realizan los Juegos, pero se repiten en París. ¿Cómo se están hoy volviendo
a repetir en París. El noveno fueron en 1928, 1928 en Ámsterdam. El décimo en Los Ángeles, 1932. Los míticos Juegos decimoprimeros fueron en Berlín en 1936. En 1936, en los que había dicho míticos, ¿por qué? Porque estos juegos están a la par con el tiempo con la Segunda Guerra Mundial. Y de allí, de estos juegos, hay muchas historias y hay muchas leyendas. Hay muchas historias y muchas leyendas en la realización de estos juegos. Por eso es que voy a leer de estos juegos específicamente lo siguiente. Una parte que estoy seguro será de vuestro interesante, será interesante para ustedes y será valioso para vuestro conocimiento. Perdón por el lapsus. La decisión del COI, Comité Olímpico Internacional, adjudicando la sede de los Juegos de la 11ª Olimpiada debía ser tomada en la 29ª sesión de aquel, prevista entre los días 24 a 27 de abril en 1931 en la ciudad de Barcelona, que también concurría como candidata. El cambio político operado en España el 12 de abril de 1931, con la proclamación de la República y rumores internacionales que circulan sobre la inestabilidad y tensión social, propician una elevada ausencia de los miembros del Comité Olímpico Internacional, lo que determina el aplazamiento de la votación para la decisión de la sede, lo que se haría por correo con escrutinio verificado en Lausana el 13 de mayo de 1931, que otorgó la concesión de los Juegos de Berlín por 43 votos frente a 16 obtenidos por Barcelona. El 30 de enero de 1933, Adolfo Hitler sube al poder y el sistema político que su figura implanta produce los primeros rechazos internacionales, fraguándose en los Estados Unidos el primer intento de boicot contra los Juegos. Después de incidencias diversas, el 1 de agosto de 1936 tiene lugar el desarrollo de la solemne jornada inaugural, fastuosa y espectacular. Por primera vez, el fuego olímpico es traído desde Olimpia por carreras de relevos en la que participaron 3.075 atletas. La llama es alumbrada en el recinto sagrado de Olimpia a merced a un espejo parabólico que, concentrando los rayos del sol, prende un carburante. Miles de palomas sobrevuelan el estadio desde el que una gigantesca campana de bronce de 15 toneladas convoca con un tañido sonoro y profundo a toda la juventud del mundo. Pese a la firme postura de los miembros del Comité Olímpico Internacional, y en especial de su presidente, el conde de Baillet-Laterre, que se enfrentó al mismo Hitler, no pudo evitarse la instrumentación política de los Juegos. La gran figura de Berlín sería el negro americano Jesse Owens, medalla de oro y récord mundial en aquellos Juegos, en las pruebas de atletismo de 100, 200 y 4% y salto de longitud. En esta última, Owens riñó dura batalla con el germano Lutz Long. El alemán en ejemplar camaradería en olímpica, el alemán en ejemplar camaradería olímpica enseñó a su contrincante a medir bien la carrera antes del salto, lo que le valió a Owens el triunfo en el último intento. Abrazados, ambos atletas dieron una vuelta al estadio acompañados del clamor de los espectadores. Con esto, imagínense cómo quedaba y lo convulsionado que quedaba todo un ambiente racista que en esa época existía, allí donde se jugaba por las razones que todos conocemos y que eran una de las causales o los motivos filosóficos por los que se sostenía el pensamiento de Hitler que causó y provocó la Segunda Guerra Mundial. El fasto organizativo de los Juegos de Berlín y los descollantes resultados deportivos
obtenidos pueden resumirse en la lacónica y meridiana frase pronunciada por Coubertin al enjuiciarlos un año antes de su muerte: siempre deseé esto. La gran figura de Berlín será el negro americano Jesse Owens, como dice en el texto que estoy leyendo, medalla de oro y récord mundial de aquellos Juegos en las pruebas de atletismo de 100, 200 y 4% y salto de longitud. En esta última, repito, Owens riñó dura batalla con el germano Lutz Strong. El alemán, en ejemplar camaradería olímpica, repito y reseño este relato, porque es el principio de la filosofía olímpica, ¿no? El principio de la filosofía olímpica. El de que también la solidaridad funciona. La solidaridad funciona. El alemán, en ejemplar camaradería olímpica, enseñó a su contrincante a medir bien la carrera antes del salto, lo que le valió a Owens el triunfo en el último intento. Abrazados ambos atletas, dieron una vuelta al estadio, acompañados del clamor de los espectadores. Fíjese, esta es una de las anécdotas que más se cuenta en los cursos de olimpismo, porque demuestra el acto humanitario y solidario del atleta alemán con su rival, con Owens, quien había hecho 2 intentos y había fracasado porque no, hablando de forma coloquial, no picaba bien antes de proceder al salto. Pues Owens, el atleta alemán, recibió el atleta americano recibió de Lutz Long, el alemán, una instrucción allí, en plena competencia, que bien sabía el alemán que podía ser superado por el americano si es que había acogido bien su consejo. Pues eso sucedió, el americano se coronó campeón, como hemos mencionado, en los distintos niveles ya citados, y para esos títulos le ayudó, y para esos logros y para esas medallas le ayudó precisamente la recomendación que le hiciera el atleta alemán, lo que, rompiendo todo tipo de barreras, se dio, especialmente la barrera del racismo que propugnaba la ideología que se había hecho del poder en esa época en Alemania, ¿no? Entonces, hay mucho que decir sobre los Juegos Olímpicos que ya se nos vienen y estamos a pocas horas de los mismos. Y lo que tenemos es que procurar estar enterados de ellos a través de los medios de comunicación, que ahora las comunicaciones son inmediatas, son en segundos, y nos permiten interiorizarnos en lo que está pasando en el mundo permanentemente. Como yo os había dicho en anteriores ocasiones, en la difusión, esta es la importancia cultural y educacional que tienen los Juegos Olímpicos hoy en el mundo entero. Aquí ustedes podrán ver, ahí constan las instalaciones de la Academia Olímpica Internacional, lugar en el que hiciera quienes está hablando a ustedes un curso sobre olimpismo, precisamente para poder tener la oportunidad de, cuando sea necesario, hablar de los Juegos y de los Juegos Olímpicos, de su historia y de su trayectoria y de sus personajes. Y lo estamos haciendo cuando exactamente a este instante nos quedan 2 días, 16 horas, 52 minutos, 49 segundos para que se den los Juegos Olímpicos. Entonces,
os dejo este nuevo material que estoy seguro disfrutaréis al escucharlo, y os invito a disfrutar los Juegos Olímpicos permanentemente todo este tiempo que van a durar, y nosotros estaremos igual haciendo nuestra propuesta cultural y manifestando en pro de que los Juegos Olímpicos sean más conocidos, más difundidos en el mundo entero, como una oportunidad de que el mundo encuentre la paz que deseamos todos en el planeta, por alguna vez que en el planeta exista paz plena. Para esto el deporte es un elemento conductor indispensable, así como los Juegos Olímpicos son en fondo y forma y contenido y filosofía de vida los juegos en los que ha de primar precisamente aquello, el fair play, el juego limpio. Bueno, será hasta las próximas horas, hasta el próximo video. Les envío a todos ustedes un abrazo y el agradecimiento por su atención. A nuestros hermanos y hermanas del Islam, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, y a los que no son musulmanes, un hasta pronto, y que la paz de Alá sea con ustedes, sea cual fuera su religión o su no religión.